Hola a todos, bienvenidos a nuestro ya tercer episodio de Una Fe Relevante. Qué alegría que puedan estar una vez más con nosotros. Si es la primera vez que oyen este podcast, bienvenidos al podcast Una Fe Relevante. Y pues bueno, el episodio pasado estuvimos hablando un poco acerca de Dios y la felicidad. Y pues Pipe, cuéntanos un poquito qué vamos a hablar este tercer episodio. Bueno, hola Juanes. Hola. Este tercer episodio, ya 3 semanas de este hermoso podcast, vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que nos incluye a todos, que es pues la visión que tenemos con el podcast, que cualquier persona se sienta identificada, porque la pregunta que vamos a hacer hoy es una pregunta que tanto creyentes como no creyentes nos tenemos que hacer, y es ¿qué es la fe? Ese es el tema del día de hoy, ¿qué es la fe? Y vamos a estar hablando y conversando un poquito de las diferentes dimensiones de la fe, lo que implica la fe, lo que es y qué no es la fe, cuál es la relación entre la fe y la razón y muchas otras cosas increíbles que vamos a estar discutiendo. Entonces, pues bienvenidos a todos y empecemos, Juanes. Pues muy bien, qué increíble tema el de hoy. Primero porque pues es el título de nuestro podcast, pero Una fe. Pero también es un tema que hablamos en algún punto de nuestras vidas. Es inevitable hablar acerca de la fe. Creamos o tengamos fe o no tengamos fe, yo creo que es algo que nosotros vamos a enfrentar, ya sea en una conversación con un familiar, Total. con un amigo. Así que bueno, como ya tú nos dijiste, yo vuelvo a hacer la pregunta del millón, ¿qué es la fe, Pipe? Muy bien, pues la fe, como este es un podcast donde vamos a hablar desde el punto de vista de la Biblia, vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de la fe. En el Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia que empieza desde la vida de Jesús y termina en el libro de Apocalipsis, nos habla constantemente de esa palabra. Y hay una definición práctica que es una certeza de una esperanza y una convicción de algo que, aunque no vemos con nuestros ojos, es profundamente real y define nuestra vida. Más que algo, alguien. Y ese es un punto importante a tratar de la fe que vamos a hablar más adelante, pero no quiero perderlo de vista. No es simplemente la confianza en un set de presuposiciones o en una cantidad de reglas, sino tiene un poquito más de componentes personales, muchos más, y la Biblia es bien honesta en su definición. La palabra original que usa la Biblia para la palabra fe es pistis. Esa es una palabra griega que quiere decir persuasión, credibilidad, convicción, etcétera. Todo ese tipo de cosas, persuasión, credibilidad, confianza, convicción, es lo que encierra la palabra fe. Entonces vemos que es algo que involucra la totalidad de una persona. Para que tú abraces una idea, una persona, un movimiento, es porque todo tú estás convencido, y vamos a ver qué significa eso de todo tú estar convencido de algo, pero esta es la cosa interesante. Todo el mundo tiene fe, sea o no sea creyente, todo el mundo tiene sus cartas jugadas en algo o en alguien, que es un poquito de lo que hemos venido usando como un preámbulo en los anteriores podcasts, pero esa es como la premisa o la definición práctica de la fe, y vamos a ver pues a través del podcast cómo se comporta eso, y vamos a ver qué tiene que ver eso con la razón, ¿no? Porque mucho de lo que la gente habla es que la fe es como un paso al vacío, ¿no? Entonces, empezando con esa definición, algo o alguien en lo que yo pongo toda la credibilidad, la confianza, confiabilidad. Eso es básicamente. Wow, yo creo que es muy, muy común encontrarnos con gente que por cuanto piensa no tiene fe, o que piensa que la fe y la razón están peleadas, o que si yo tengo fe no tengo razón. Entonces es increíble poder aprender un poquito más cómo estas dos no están peleadas. ¿A ti alguna vez te han dicho eso? A mí sí me han dicho eso. ¿Cómo ha sido? Es decir, ¿Qué te han dicho? por ejemplo, yo
al momento de decirle a alguien que yo creo en Dios, ellos me dicen, no, pero es que yo creo en la ciencia. Yo Ajá. creo que ese es el argumento más común que nos encontramos. Específicamente yo me he encontrado con gente que dice, no, yo no creo en Dios porque yo creo en la ciencia. Entonces yo siento que hay esta predisposición en muchas personas de la razón y la fe están peleadas o están separadas, o si tengo razón no puedo tener fe, o si tengo fe, por lo tanto entonces no puedo creer en lo que dice la ciencia. Así que yo creo que para muchas personas esto es una pregunta inconclusa tal vez, o es algo que nos ha tomado por sorpresa. Total. Pero es muy común. Y no solamente para los no creyentes, sino también para el creyente. Es como, ¿cuál es la relación entre la fe y la razón? Es como la pregunta global. Uh-huh. Pero esa pregunta se manifiesta en la pregunta, ¿cuál es la relación entre la fe y la ciencia? Están peleadas la fe y la ciencia, y más adelante de pronto podemos hacer un episodio, un podcast que sea fe y ciencia. Pero vamos a atacar la pregunta desde la pregunta global, fe y razón. Okay. Y vamos a empezar a hablar del hecho de la fe no es irracional. Esa es la premisa cristiana acerca de la fe. La fe no es irracional, la fe no es simplemente dar un paso al vacío. La fe tiene una relación con la razón. Hay un lugar profundamente importante para la razón dentro de la fe, pero ¿qué es lo que la gente realmente está diciendo cuando dice lo que pasa es que yo creo en la ciencia? Lo que está diciendo en esencia es algo para lo cual la ciencia está queriendo usar la ciencia para algo que no fue diseñada la ciencia. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo a veces malentendemos la pregunta. Cuando la persona dice, pero la fe y la razón o la ciencia están peleadas. En realidad hay un malentendido en lo que la ciencia debería o en efecto hace. O está llegando a la conclusión muy rápido que todo lo que la gente hace lo hace basada en la razón, pero no es verdad. La razón es parte de los componentes que hacen que las personas tomen X o Y decisión o que pongan su confianza en X o Y cosa. Pero la razón no es lo que la mayoría de la gente usa o lo que cualquier persona. No es lo único que usamos para tomar decisiones o para poner nuestra confianza en algo. Pero respecto a la fe, tenemos que decir que hay excelentes razones. Mucha gente dice, si Dios existe, pruebe que Dios existe. El problema es que si uno lo aplica para el ateo, pruebe que Dios no existe, está en el mismo predicamento. Claro. O si uno lo aplica para el científico, pruebe la realidad. Nadie puede probar con un argumento último que, miren, aquí está la prueba completa. Lo que todos nosotros hacemos es dar razones por las cuales creemos lo que creemos. Entonces te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona dice, yo solamente creo en eso que se puede comprobar científicamente, aquello que puede ser visto, probado, identificado en un laboratorio a través de la ciencia, está haciendo una afirmación que se autodestruye. ¿Cómo se autodestruye? Esa afirmación en sí misma, y acá me estoy poniendo un poquito filosófico, no se pierdan, pero esa afirmación en sí misma no se puede comprobar en un laboratorio. Por ende, se autodestruye, quiere decir, la persona que afirma, yo solo creo en lo que se puede confirmar en un laboratorio, no puede confirmar esa afirmación en un laboratorio. Está haciendo una afirmación filosófica acerca de algo, acerca de la ciencia. Entonces, la ciencia como tal se ocupa de observar, y el valor de la ciencia es enseñarnos cómo funcionan las cosas, nos ayuda a entender cómo funciona el orden en el universo en el que estamos, pero no nos da explicaciones, ni busca dar explicaciones, ni es su trabajo dar explicaciones de por qué las cosas funcionan como funcionan. Entonces, ¿cómo la fe entra a jugar un papel en esto de la razón? Bueno, si partimos del hecho de que la ciencia no es la única manera en la que adquirimos conocimiento
y ni siquiera busca ser la única manera en la que adquirimos conocimiento. Tenemos que tomar en cuenta tanto la filosofía como la teología para poder entender el mundo en el que vivimos. Ujú. Entonces, eso no es muy popular en el mundo en el que vivimos, pero es verdad. Algunas de nuestras creencias fundamentales acerca de la realidad van mucho más allá de la prueba científica. O sea, cosas básicas como nosotros no podemos probar que esto no es la Matrix, ¿sí o no? Sí. Que estamos conectados a una máquina y que esto es realidad alterna con evidencia científica. Tenemos que ir un poquito más allá y eso es el rol de la fe, de esto que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y como creyentes tenemos excelentes razones para ver que nuestra creencia está bien fundamentada y se comporta, tiene un encaje perfecto con la realidad. Y esto es lo interesante. Mucha gente con la que yo he tenido conversaciones así como tú le puedes dar buenas razones y demostrar la razonabilidad de la fe. Es más, esto es lo que me ha pasado a mí, no sé si a ti te ha pasado. Yo le digo a una persona, si yo te demostrara que el cristianismo es verdad, ¿creerías? Y la persona responde, no. Entonces ahí vemos que el problema que la gente tiene con la fe no es la razonabilidad de la fe necesariamente. De pronto eso puede ser como una primera barrera que es legítima y que se tiene que pasar. Y hay varios argumentos buenos que se pueden hacer para la razonabilidad de la fe. Uno de ellos es la afinación perfecta del universo, el orden que hay, el hecho de que la ciencia moderna se dio a la luz en un ámbito cristiano, que fue que los primeros y mayores científicos y muchos de los más grandes descubrimientos en la historia, como lo hablábamos ahorita, Sí. han sido hechos precisamente por cristianos, Claro. ¿no? Sí. Entonces, la fe y la razón no están peleadas. De hecho, yo argumentaría que parte de una fe fuerte es una fe razonada. Es más, Dios usa la razón. Él creó, si nosotros decimos Dios es el creador, Él creó la razón. Entonces, ¿cómo se dio, por ejemplo, la ciencia? ¿Cómo nació la ciencia como la conocemos hoy? Gente que decía, hay un Dios que le dio un orden al universo y ese universo puede ser estudiado porque hay constantes. Tiene un diseño, ¿no? Exacto. Y si hay constantes en el universo, vemos que hay una confiabilidad para estudiar esas constantes y sacar conclusiones observables acerca del universo. ¿Por qué? Porque creemos en el orden con el que fue creado. Si el universo no tuviera sentido, no podría ser estudiado. Eso es solamente una parte. Pero más allá de eso está el hecho de cuál es la barrera que la gente tiene o cuál es el enemigo real de la fe. Y si algo nos tiene que quedar claro, no es la razón. La fe es razonable. Pero también es cierto que la gente y nosotros no solamente ponemos nuestra confianza en cosas basadas en la razón. Entonces, ¿en qué ponemos o qué utilizamos para tomar decisiones? Y en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta algo que no es muy popular, o bueno, no es muy popular en algunos círculos, pero es muy real, y es que la gente también toma decisiones basado en aquello que cree que le va a dar mayor satisfacción, lo que la Biblia llama el corazón. Y muchas veces lo que le impide a las personas poner su fe en lo que Dios dice no es la razonabilidad, sino que en su mayor parte, y me atrevería a decir que prácticamente en su totalidad, es una inclinación natural del corazón. Y ahí es donde el problema no es fe versus razón, sino va un poquito más allá. Un poquito más allá. Yo creo que quedó muy claro que la verdad no podemos meter muchas cosas de la vida en un tubo de ensayo y comprobarlas, sino que tenemos que entender que esto va más allá de lo que es tal vez físicamente observable. Por lo tanto,
se podría decir que la fe va más allá de la razón, ¿sí o no? Esa es prácticamente la conclusión histórica del cristianismo respecto a la relación de la fe y la razón. Es la fe no va contra la razón, pero va más allá de la razón. Ujú. ¿Cómo toma una persona decisiones no guiada por su razón? Voy a dar un ejemplo que C.S. Lewis da en uno de sus libros, que me encantó. Dice, hay gente que su razón le dice, no confíes. Un joven normal, le gusta una niña. Su razón le dice, esa niña no sabe guardar secretos, no le cuentes el próximo secreto, pero al joven le gusta esa niña. Su razón le dice, no le cuentes el secreto, no le cuentes el secreto. Pero por algo que hay en su corazón, en el fondo de su alma, él dice, de pronto esta vez va a ser diferente. Va y le cuenta el secreto y ella lo divulga a todo el mundo. Eso es un pequeño ejemplo de que todos nosotros tomamos decisiones que no simplemente se basan en la razón, es más, contra la razón. Sí, yo creo que todos hemos tomado Entonces alguna eso decisión nos así. deja esta pregunta, uy, ¿cómo así? No, o sea, no, o sea, que vayan más allá de la razón. O sea, no. Ah, No ok. acerca de eso, no acerca de eso. No. Necesariamente. Necesariamente. Claro. Por ejemplo, Ok. un examen. Por Esto ejemplo, yo se sé que acaba no de estudiar convertir para un examen está mal, Confesiones. pero pues, si yo... Ok. Ok, sí, continuemos. ¿Una fe confesante? Ok, entonces, eso nos deja con la conclusión. ¿Cuál es el enemigo real de la fe? Y el enemigo real de la fe no es la ciencia, el enemigo real de la fe no es la razón, no es la política, tampoco es el clima. El enemigo real de la fe, al fondo del asunto, es el orgullo. Ujú. El enemigo de la fe en realidad es esto que lo que implica poner la confianza en Dios. Y el problema es, lo que implica es reconocer que yo no soy mi Dios. Y realmente ese es el problema que por naturaleza, el primer episodio hablamos como la tendencia natural de las personas hacia el mal debido a haberle dado la espalda al Creador. Parte de esas consecuencias es esta tendencia natural hacia el orgullo. Hace 8 días, no me acuerdo si en el último episodio hablamos de que el concepto de la humildad era algo aborrecible en el mundo romano. Sí, ¿Sí lo hablamos? Sí, que Ok. era orgullo y Lo que haya sido. lo que haya Pero sido. el caso es que hablamos era como que la humildad era visto como una debilidad y no como Ujú. una fortaleza. ¿Por qué? Porque había este sentido de, entre más Dios sea esta persona, entonces los emperadores querían ser una forma de deidad. Ujú. Pero cuando viene Jesús, la primera realidad con la que la gente se confronta es, tengo una necesidad real y nos vemos confrontados con, yo no soy Dios, yo no puedo sostener la vida. Y lo vemos ahorita en la pandemia que estamos viviendo. Yo de verdad le doy gracias a Dios porque creo que la ciencia es un don, un regalo de Dios para la humanidad que nos permite poder traer sanidad a las personas cuando se usa correctamente, pero también veo nuestra vulnerabilidad a pesar de los avances. Seguimos siendo profundamente vulnerables. No somos Dios. Y Creo esa es que como la realidad que la gente muchas veces no quiere ver. Es como lo que golpea el corazón y hace que las personas rechacen el cristianismo, no porque no sea cierto, sino muchas veces porque me humilla. ujú. Y creo Y que lo hemos visto a lo largo, ya hablando de la Biblia, a lo largo de toda la historia de la Biblia, hay muchos casos de esto, empezando por Adán y Eva, ¿no? O sea, ellos, literal. la primera mala decisión fue creer que yo sé más que Dios. Entonces, yo creo que Exactamente. es un tema que es y probablemente seguirá siendo un problema mientras estemos aquí. Totalmente. Entonces la gente, por lo general, las personas a lo que tienden es decir, bueno, yo no soy tan malo como el de al lado. Pero otra vez tomando prestado de C.S. Lewis, como por 8ª vez en este podcast,
él decía, ningún hombre es tan malo, o ningún hombre sabe qué tan malo es, más bien, hasta que ha intentado ser bueno. Mm. Y ahí es cuando uno necesita a Dios. Cuando uno... Jesús es la persona más realista porque es el único que se ha enfrentado contra el mal y ha ganado. Y una persona que pues está consumida en la comodidad de su propia maldad y está cómoda con saber que no es tan malo como el vecino a pesar de que es malo, realmente nunca se ha enfrentado con la magnitud de su propia maldad. Eso fue, por ejemplo, en mi vida, eso ha sido como una de las cosas más liberadoras y al mismo tiempo más difíciles de mi caminar cristiano, darme cuenta de la realidad de mi corazón. Ujú. Y ahí es donde la fe se convierte en un tema personal. Entonces, este argumento de que la fe es irracional es como una falsa muralla para no dejar que esto se vuelva un tema personal. Es decir, la gente, por lo general, como nosotros como humanos, nos gusta que las cosas sean solo negocios, nada personal, ¿no? Pero la fe no es así. La fe se mete al lado oscuro Ujú. del corazón de las personas. Entonces, ahí es cuando la fe tiene una dimensión más profunda. Hay una dimensión superficial de la fe que es simplemente decir, ok, yo puedo aceptar el cristianismo, puedo aceptar que eso es real, pero no voy a aceptar que me afecte. Mucha gente dice, aún dentro de la iglesia, ok, yo creo en Dios porque mis papás creen en Dios, porque mi familia es cristiana, o yo soy católico porque mi familia es católica, pero yo no voy a dejar que eso me afecte. Eso no es fe bíblicamente, porque la fe es como esta sensación de, hay una diferencia, voy a ponerlo en este ejemplo, que lo usa un gran cristiano, filósofo, pensador y predicador llamado Jonathan Edwards. Él dice, es diferente una persona que sabe que la miel es dulce porque ha visto su composición química, y hay una diferencia entre saber que la miel es dulce porque la he probado. Ujú. El primer tipo de conocimiento es el tipo de fe superficial que una persona puede tener. Yo sé que hay un Dios, yo creo que puedo ser bueno y que... Pero eso no es fe. Porque si uno cree en Dios, uno sabe que todo lo que uno hace, lo hace porque Él lo ayuda a uno o le permite a uno hacerlo. Entonces, ese nivel de fe es muy común. Y lo primero que hace el conocer la realidad, el conocer el verdadero significado de la fe, es confrontarme con qué tipo de fe realmente tengo y en qué está puesta mi fe. Entonces, es un tema bien personal, Ujú. es un tema bien, valga la redundancia. No quiero usar tanto esta palabra, pero es relevante. Pero lo es mucho. ¿Cómo va la fe más allá de la razón? ¿Sí o no? Ujú. Esa es como la pregunta. Y yo te voy a hacer una pregunta así conversacional. ¿Cómo crees tú, o bueno, en tu experiencia, Ujú. cómo has experimentado tú la realidad de la fe? Pues bien lo decías anteriormente, yo siento que la fe no es impersonal, o sea, la fe es algo que se mete a donde nadie más se mete en mi vida, o sea, Ujú. las cosas que tal vez ni siquiera hablo con una persona, ahí entra la fe. Yo creo que la fe es este sentido de profundo, una profunda conexión con alguien que, en mi caso Dios, Ujú. que se mete a donde nadie más se mete a las cavernas y esquinas de mi vida, que tal vez yo abiertamente no discuto, pero sí por medio de la Biblia, en mi caso, encuentro respuesta, encuentro solución, encuentro auxilio, encuentro ayuda. Y para mí la fe, en pocas palabras, es algo muy personal, o sea, es mía, es, es Ujú. algo muy importante por el simple hecho de que es lo que
me permite a mí como persona saber que el rojo es rojo, el amarillo es amarillo. Es lo que me permite ver la vida de manera segura, por así decirlo, sana. No sé si me estoy haciendo entender, Sí. pero para mí eso es la fe, es algo muy personal, es algo que no es lejano, es algo que no es impersonal, vuelvo y repito, sino que es algo que está conmigo. Eso para mí yo creo que sería la fe. Y cuando decimos que la fe es personal, también estamos diciendo no solamente hacia nosotros, sino hacia el objeto de nuestra fe. Es una persona. Exacto. Y ahí es donde se convierte profundamente real, porque cuando uno mira cómo históricamente hemos lidiado con esta pregunta, como cristianos, y esto es un paréntesis, un buen ejercicio es ver históricamente cómo se ha lidiado, porque no es la primera vez que se hace esta pregunta. De hecho, fue una de las primeras preguntas que se ha hecho, cómo yo creo en medio de la cultura en la que estoy. Entonces, ¿la fe qué es? Y vamos a tomar la descripción de la fe de uno de los patriarcas de la iglesia, que es Juan Calvino, de la Reforma Protestante. La fe es confianza o conocimiento de la bondad de Dios hacia nosotros, fundamentada en lo que Jesús, en la realidad de la promesa de Jesús, en lo que Jesús demostró, y revelada a nuestra mente y sellada en nuestro corazón por su Espíritu hoy. En otras palabras, y en las palabras un poquito de un profesor de física matemática de Cambridge, llamado John Polkinghorne, dice: el centro de mi fe es mi encuentro con la figura de Jesucristo. La fe en esencia es una experiencia donde uno ha probado y ha visto con los ojos que van más allá de lo físico la belleza, la bondad y la verdad de Dios, revelada en la persona y en la obra de Jesús. Wow. Si alguien tiene curiosidad o interés de saber lo que es la fe es experimentar la realidad de lo que la Biblia dice acerca de lo que Jesús logró por nosotros, llevando nuestra maldad personalmente en nuestra vida. Y ahí es donde yo no solamente digo, sí, es verdad, sino que lo experimento como una verdad hermosa, como una verdad dulce, lo saboreo. Y por eso el salmista dice: vean y prueben. Ese salmo me encanta. Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán feliz es el hombre que en Él se refugia. Y creo que eso es un buen cierre. Wow, muy. Ese salmo condensa lo que significa la fe. Es poder ver y probar la belleza de que lo que la Biblia dice acerca de Jesús es cierto y real en mí hoy. Es ese encuentro personal con la figura de Jesús, como se nos enseñan los evangelios. Wow, qué increíble. Qué increíble es poder entender que la fe y la razón no están peleadas, porque la razón, o más bien porque la fe va más allá de la razón. Exactamente. Y una cosa bien importante, cuando la persona cree en Dios, su razón es iluminada. Es decir, exacto. ¿Cuál es? Y esto es especialmente para alguien que ha confiado en su vida en la verdad de Jesús, en la verdad de Dios revelada en Jesús. ¿Qué es lo que sigue? La iluminación de su razón para poder pensar más profundamente acerca de la realidad en la que vive. Qué increíble. Pues bueno, gracias Pipe, gracias a todos también los que nos oyeron. Gracias Juanes. De nada. Pero qué increíble es aprender que al final de todo nuestra fe es personal. ¿Por qué? Porque es una persona, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, gracias a todos por oír este podcast. Gracias a todos por llegar hasta el final del podcast. Y bueno, pues también les recordamos que la próxima, o más bien les avisamos que la próxima semana se viene importante. Un episodio diferente, un episodio más dinámico,
no les vamos a decir más porque pues Es sorpresa. sintonícennos el próximo lunes. También les recordamos que pueden enviar temas a nuestro correo unaferrelevante@gmail y seguirnos en Instagram en @unaferrelevante. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Oímos. Y pues oímos todos sus comentarios. O bueno, leemos todos sus comentarios. Bye.